En la primera parte de esta serie hemos visto que los humanos primigenios eran del reino de Cristo, eran iluminados por el Padre del autor de vida y la luz original y la plenitud divina. Pero después de que el reino de Sofía se involucionó y se quedó como reino corrupto, de una mente cerrado, cuestionando a la verdad, pero encerrado en sus propios pensamientos ilusorios, con Yaldabaoth consecuentemente afecta a los siguientes reinos, comenzando por el primer Adán. Recordemos que en el anterior video habíamos mencionado lo que Juan confirma en 9:28, que los demonios se nutren a través de la materia que produce. Pasiones de la congoja vienen los celos. En versículo 30 en adelante dice: y de la congoja vienen los celos, la envidia, el dolor, los conflictos, los apuros, la dureza del corazón, la ansiedad, la pena y así sucesivamente. En el versículo 31, del placer vienen mucho mal y cosas parecidas. En el versículo 32, del deseo vienen la ira, la cólera, la amargura, la lujuria intensa. En el versículo 33 dice: del miedo vienen el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Así que la materia sustenta a las cuatro fuentes de los demonios que dominan el cuerpo del humano, y la semilla de luz se va en descenso, entonces la humanidad va en descenso. A pesar que en su creación Adán ya tenía esos males incorporados, también tenía en el corazón el brillo de la luz, Bárbelo, Cristo, del que existe por sí mismo. Adán tenía mucho conocimiento iluminado de Cristo, es decir, sabía y comprendía todo el proceso de creación de los anteriores pensamientos de los reinos antes que él. De ver que Adán tenía la iluminación más que él, Yaldabaoth y sus poderes colocaron un árbol que revela el bien y el mal en medio del paraíso y dijeron: come y alégrate, y su placer es amargo, y su belleza es perversa. Su placer es una trampa, sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, y su promesa es muerte. Y los gobernantes y 7 autoridades de Yaldabaoth estaban delante del árbol. Adán es atrapado por el primer gobernante, controlado y esclavizado mediante la comida del fruto del árbol. Dice el libro apócrifo de Juan: las serpientes les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria, la destrucción, para que Adán fuera de utilidad, es decir, de mentes manipuladas a la esclavitud. Pero gracias a la luz que hay en Adán, sabía que si él desobedecía, entonces había oportunidad de ser restaurado el pensamiento original que había perdido en la Madre Sofía. Esto hace también referencia en Génesis, capítulo 1, capítulo 2 de la Biblia judía. Del momento en adelante fue llevado la materia de Adán, o sea, a la humanidad, a la sombra de muerte. También se refiere a un mundo cruel y despiadado. Es por eso que ahora somos mortales y con muchas tormentas. Y no importa que Yaldabaoth y sus demonios hayan dicho que haré que su mente sea lento para comprender y discernir. En el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 10 de Colosenses, nos muestra la capacidad de la mente del humano. Y dice: renueva día tras día hasta llegar al conocimiento pleno, por el brillo de la luz del Padre eterno que puso en nosotros. Este mundo material representa la muerte y vivimos bajo las sombras de muerte, bajo un mundo gobernado y dominado por la muerte, el Dios de este siglo. La materia es como la prisión y el alma como el reo o prisionero entre las rejas de una cárcel. La humanidad está en sueño profundo caído, en una división abrupta causada por la sombra de muerte,
pero el Padre de vida permitió a crear otro humano en forma de mujer como ayuda para Adán y así recuperar la caída de Sofía. Las primeras humanidades, antes de Adán, eran mujer y varón al mismo tiempo. Así que Adán no eran dos. En el Evangelio de Tomás, Cristo dice: escrito está, cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una cosa sola, de manera que lo masculino deje de ser masculino y lo femenino deje de ser femenino. Entonces podéis entrar en el reino. Y comparamos con Gálatas 3:28, nos dice, también refiriendo al reino de Cristo, no se hace distinción de géneros, por lo que es uno solo en Cristo Jesús. No se refiere a cambios de partes genitales, sino a la transformación del génesis de la Sofía al pensamiento posterior iluminado y gracia, percepción y reflexión, ahora tomando acción en varón, que es Adán. En el libro de Juan 11:3 unen los 4 elementos y dicen así: tomaron fuego, tierra y agua y los combinaron con los 4 vientos ardientes, los batieron juntos e hicieron una gran conmoción. Y estos elementos es presentado a través de Moisés a los judíos, descendientes de Abraham. La manipulación más gigante en la raza humana es llevado al olvido, a la sombra de muerte y a un estado muy distante de la luz original de Cristo, y finalmente un humano convertido ignorante a la plenitud divina y, como si fuera poco, con materia que conduce a un ser mortal. Colosenses capítulo 3 versículo 5 nuevamente nos da una pista de poder superar a la muerte y volver a entrar al ascenso constante en lugar del descenso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Recuerda que ya el lavaos con sus poderes de fuego, de tierra y agua los une y logra con gran depresión a Adán. Hablamos de conmoción a Adán o comparamos con la palabra depresión, pues a través al llevar hacia la sombra de muerte esclavizó hacia servidumbre a sus antojos y hasta puso límite la vida de los humanos, porque él se dio cuenta que un humano es iluminado y avanza en conocimiento mientras la vida dure más en esta tierra. La lucha de este Dios ha sido siempre someter a la ignorancia a la plenitud divina y quitarle la luz para que vivan siempre en las tinieblas, en las prisiones, hasta que llegue la hora de su muerte física, para que al final su alma llegue a las prisiones eternas, que es conocido por la Biblia como el Hades o el infierno, o como la tierra hueca por la ciencia y en la leyenda como Agartha Shambhala. En resumen, los humanos somos manipulados en nuestra mente desde tiempos de la creación del primer Adán físico, que llegó en descenso, débil y lleno de pecados, creado por un gobernante lleno de maldad, que lo único que buscaba era su propia conveniencia hasta el día de hoy, esclavizar y nutrir su existencia a través de los demonios que incitan a la codicia, lujuria, celos, amargura, envidias, homicidios, idolatrías, orgías, corrupción. Esto con el fin de que los humanos pierdan energías vibratorias de la luz y así ellos subsistir en el inframundo. El Padre Altísimo, creador de luces, no le importó que tanto sea el descenso del humano, que tanto haya descendido Sofía. Interpuso el tropiezo en sus proyectos malévolos al Dios que se creía el único Dios y que no hay otro más que Él. La luz Cristo iluminó con misericordia al caído, propuso libertad a los esclavos, puso el descanso para el atormentado, afligido y deprimido por las huestes infernales. Recordemos que al proponer crear a imagen del Altísimo, pero semejante a ellos del reino que cayó en la involución,
dijeron para que Adán nos dé la luz. ¿Cómo roban las energías de la luz, de la vida, a los humanos, los seres extraterrenos? Cada vez que un humano se asusta, sensaciones de miedos, cada vez que venera a sus simbologías, cada vez que haya fornicaciones y adulterios, cada vez que nos airamos sin control, cada vez que haya estrés, cada vez que aborrezca a su prójimo, cada vez que haya homicidios, cada vez que haya masacres o cada vez que haya corrupción y cada vez que haya religiones o cargas que los hace sentir cansados. Serían innumerables si nos ponemos a enumerar la esclavitud mental para deprimir el alma humano y desgastar el cuerpo. Más adelante también contaremos las corporaciones y sus manipulaciones de las élites gobernados por extraterrenos y humanos como títeres subyugados a todo tipo de ideologías oscuras. Si te gustó esta documentación, por favor, regálanos un like o déjanos tu comentario o suscríbete a nuestro canal.